Lo empujó como si fuera un estorbo, sin imaginar que estaba tocando a un hombre que había entregado su juventud por la patria. Antes de seguir, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Nos emociona saber hasta dónde llega este homenaje. Hay gestos que parecen pequeños, hasta que destruyen algo sagrado. Esa mañana, en una calle cualquiera, la dignidad fue arrastrada por el suelo mientras todos miraban para otro lado. Un veterano de 84 años cayó al pavimento sin que nadie tendiera la mano. Ni una palabra, ni un gesto, solo silencio. Pero lo que ese joven no sabía es que esa caída no quedaría impune, porque a veces el respeto llega volando. Y cuando lo hace, no trae sirenas, trae memoria, honra y justicia. Esta historia no es solo sobre un empujón, es sobre la herida invisible que carga un país cuando olvida a quienes le dieron todo. Y también sobre la redención que comienza cuando alguien por fin decide ponerse de pie. Walter Briones caminaba como todos los días, con paso lento pero firme, cargando 2 bolsas de mercado y los años que ya pesaban en sus rodillas. Era conocido por los vecinos, pero no por su historia. Pocos sabían que ese hombre de voz baja había servido en operaciones que ni los libros se atreven a detallar. Medallas tenía, sí, pero nunca las mostraba. Él no pedía nada, ni homenajes ni miradas, solo respeto. Esa mañana, al pasar por la acera estrecha frente a un bar, su hombro rozó una motocicleta estacionada de forma imprudente. Un simple roce, pero suficiente para que todo cambiara. El dueño de la motocicleta no tardó en salir. Un joven de mirada altiva, camiseta ajustada y voz llena de soberbia. Sin preguntar, sin escuchar, se acercó a Walter y, con un movimiento seco, lo abofeteó con la palma abierta. El golpe no solo tiró al veterano al suelo, tiró también algo más profundo, la dignidad colectiva de los que observaron. Walter cayó sobre uno de sus costados, la bolsa de pan se abrió y los víveres rodaron por el suelo. El silencio fue absoluto. Nadie corrió, nadie gritó, nadie hizo nada. Un hombre dentro del bar bajó la mirada. Una mujer fingió revisar el celular. Otro cruzó de acera. La calle entera se volvió un espejo de indiferencia y en medio del pavimento, Walter no lloró, no gritó, solo se incorporó lentamente, recogiendo el pan con manos temblorosas. Su rostro no mostraba dolor físico, mostraba otra cosa, algo más difícil de explicar, la decepción de quien dio todo por un país que a veces olvida mirar de frente. El joven regresó al bar con aire triunfante, como si hubiera ganado algo, pero no sabía que ya lo había perdido todo. Walter, una vez de pie, se apoyó en la pared y sacó del bolsillo interior de su chaqueta un viejo teléfono de botones. No era moderno, pero tenía algo más importante que una cámara. Tenía contactos que no se escriben en redes sociales. Buscó un nombre entre la lista, Águila 6. Lo seleccionó con el pulgar y se lo llevó al oído. No dijo mucho, solo una frase, corta, firme, que pareció quebrar el aire. Luego colgó y guardó el teléfono con la misma calma con la que en su juventud revisaba el aceite de un blindado antes de una misión. La calle, mientras tanto, volvía lentamente a su ritmo. Pero algo había cambiado. Era como si el aire supiera lo que los presentes aún no. Una tensión sutil se instaló en el ambiente. Algunos comenzaron a murmurar. Otros simplemente evitaron mirar a Walter, que se sentó en una banca oxidada, con la espalda erguida y la mirada fija en un punto invisible del horizonte. No estaba esperando venganza, estaba esperando algo más justo, más limpio, más humano. Y aunque nadie lo sabía aún, lo que venía no sería un escándalo, sería una lección. Y mientras el sol comenzaba a descender, un sonido lejano rompió la rutina. No eran sirenas,
Era el rumor de hélices. Cada vuelta del rotor parecía acercar algo inevitable, porque cuando la injusticia es ignorada, la justicia a veces llega desde el cielo. El zumbido de las hélices comenzó como un susurro lejano, confundido entre el bullicio de la tarde. Pero a medida que se acercaba, el aire se volvió denso, vibrante, como si algo más que viento estuviera bajando del cielo. Los pájaros huyeron en bandadas, los árboles temblaron, y los que estaban en la calle comenzaron a mirar al cielo sin entender. En el centro del pueblo, justo frente al bar, una ráfaga de polvo anunció la llegada de algo que nadie esperaba. Un helicóptero militar descendía con precisión quirúrgica, levantando hojas, tierra y conciencia. Las puertas del Black Hawk se abrieron con fuerza. De su interior, una unidad táctica emergió sin estridencias. Eran hombres entrenados, de mirada recta, uniformes impecables y pasos que hacían temblar la acera. A la cabeza iba un oficial con porte distinto, no por su rango, sino por la intensidad de sus ojos. El comandante Briones. Pocos sabían que ese nombre de guerra era en realidad Jacinto Briones, hijo de Walter. Un hombre que había crecido escuchando el crujir de botas, el eco de órdenes firmes y el susurro nocturno de un padre que jamás quiso hablar de sí mismo. Jacinto no necesitó preguntar qué había ocurrido. Desde el aire ya lo había visto todo. Aterrizaron donde debían, frente al bar, frente al punto exacto donde su padre aún estaba sentado, con la bolsa de pan intacta a su lado. El comandante cruzó la calle sin mirar a nadie, sin levantar la voz, sin armas en las manos. Solo llevaba algo más fuerte que cualquier arma, la determinación de un hijo que no permitiría que el sacrificio de su padre terminara manchado por el desprecio. Cuando llegó hasta él, se arrodilló. No como militar, sino como hijo. Le limpió con la manga del uniforme la mejilla marcada y susurró algo que nadie alcanzó a oír. Fue un momento tan íntimo que incluso los que observaban bajaron la mirada, como si interrumpieran algo sagrado. Walter no sonrió. Solo lo miró y asintió, porque entre ellos no hacían falta discursos. Bastaba con estar, con llegar, con responder. Los soldados se detuvieron en formación detrás de su comandante. No dijeron nada, no hicieron gestos, solo esperaron. El pueblo, que minutos antes había ignorado una injusticia, ahora estaba inmóvil, atrapado en una escena que parecía arrancada de una película, pero que dolía como solo duele lo real. Los teléfonos empezaron a salir de los bolsillos, pero esta vez no para entretener, sino para documentar, porque lo que estaban viendo no era una reacción exagerada, era el eco de décadas de silencio, convertido en acto. Jacinto se puso de pie, y sin mirar al agresor aún, sin hablarle a nadie en particular, dio unos pasos hacia el centro de la calle. Su sola presencia ordenó el caos. Y aunque aún no había dicho ni una sola palabra, todos sabían que lo que venía no sería olvido, sería ajuste, sería memoria, sería honra. El comandante Briones se colocó justo frente al bar. No necesitó levantar la voz para que todo el mundo escuchara. Su sola presencia rompía cualquier intento de indiferencia. Con pasos controlados, caminó hacia el joven que había golpeado a su padre, quien ahora lo miraba con una mezcla de desconcierto y arrogancia que empezaba a resquebrajarse. Jacinto se detuvo a 1 metro de él. No le gritó, no lo empujó, solo lo miró, como se mira a alguien que aún no entiende el tamaño de la línea que cruzó. Luego, con voz serena y firme, dijo algo que quedó grabado en todos los que estaban allí. Ese hombre al que tú humillaste sirvió a este país mientras tú aprendías a escribir tu nombre. La frase cayó como un trueno suave pero devastador. Nadie respondió. El joven tragó saliva, dio un paso atrás y bajó la mirada por primera vez, porque el respeto no siempre se impone con fuerza.
A veces, la verdad dicha con dignidad tiene el poder de desarmar más que 1000 soldados. Jacinto no buscaba venganza, buscaba justicia. Y la justicia, en ese momento, llegó con sirenas suaves que no opacaban el silencio de la calle. 2 patrullas se detuvieron al borde de la acera. Los oficiales descendieron y, tras hablar brevemente con el comandante, se dirigieron al agresor. No hubo forcejeos, no hubo gritos, solo un par de esposas colocadas con firmeza y un rostro que, esta vez, no se sentía valiente. El joven fue escoltado hacia el coche patrulla mientras los celulares grababan en silencio absoluto. Los vecinos, antes mudos testigos de la agresión, ahora se sentían atados por una vergüenza común. Algunos bajaron los teléfonos. Otros simplemente cruzaron los brazos como escudo inútil contra la culpa. Una señora mayor se cubrió la boca como si al fin comprendiera el tamaño del silencio que había guardado. Porque la verdadera lección no estaba en el arresto, estaba en el rostro del hombre herido, que nunca pidió ayuda pero que aún así la merecía. Walter observaba todo con calma. No con superioridad, sino con esa mirada de quienes ya han visto demasiado en esta vida. Sus ojos no brillaban de orgullo, sino de algo más profundo. La paz de quien sabe que, aunque tarde, el respeto puede volver a florecer donde antes solo había indiferencia. Jacinto regresó a su lado. Se mantuvo de pie a su izquierda, como si en ese gesto hubiera siglos de historia. Y mientras los curiosos comenzaban a entender que no presenciaban un acto de fuerza, sino una reparación necesaria, el ambiente cambió. No por imposición, sino por conciencia, porque a veces no hacen falta armas para ganar una batalla. Basta con que la verdad se diga de frente, sin temblar. Poco a poco, el sonido de las hélices se desvaneció en el cielo. Pero lo que había quedado en la calle era más profundo que el eco de un helicóptero militar. Era el peso de la conciencia, el despertar de una comunidad que, hasta ese día, había vivido en una cómoda ceguera. Lo que sucedió esa tarde no se podía deshacer, pero sí podía marcar un antes y un después. Y lo hizo. El primero en llegar fue un hombre mayor, de chaqueta de cuero desgastada y mirada firme. Se acercó a Walter sin decir nada. Se cuadró en posición de firme y saludó. A los pocos minutos comenzaron a llegar otros. Algunos con gorras bordadas con insignias ya olvidadas, otros apoyados en bastones. Veteranos, hombres que habían aprendido a callar sus recuerdos, pero que ahora sentían que por fin alguien los estaba escuchando. Se formaron a lo largo de la acera uno tras otro, como en tiempos de revista. Nadie los llamó, nadie los organizó. Fue la memoria quien los convocó. Era como si cada uno de ellos dijera sin palabras: no estás solo, hermano. Lo vimos y estamos aquí. La escena se volvió poderosa. Un silencio respetuoso cubría la calle, pero estaba lleno de significado. Personas que antes ignoraban a Walter, ahora se acercaban lentamente. Una mujer joven le ofreció una botella de agua. Un hombre de negocios se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. Y un niño, con los ojos grandes y limpios de juicio, se acercó con timidez y levantó la mano en un saludo militar imperfecto pero sincero. Walter le devolvió el gesto con un leve asentimiento. Ese niño nunca olvidaría ese momento, y probablemente tampoco los adultos. Los teléfonos, que antes captaban imágenes por morbo o curiosidad, comenzaron a guardarse. No por orden, sino por respeto. Era como si cada persona entendiera, al fin, que había cosas que debían vivirse, no solo grabarse. Un grupo de adolescentes, con ropa deportiva y actitud de barrio, se acercó con la cabeza gacha. Uno de ellos extendió la mano y pidió disculpas en nombre de los que habían reído antes. Walter no los rechazó. Solo apretó esa mano con firmeza.
porque donde nace el respeto, también puede nacer la reconciliación. La calle, testigo muda de una injusticia minutos antes, se convirtió en altar. Un espacio donde el dolor no fue ignorado, sino honrado, y donde la compasión, esa palabra que a veces parece pasada de moda, se volvió protagonista. Lo que Walter recibió ese día no fue fama ni espectáculo, fue humanidad. Y no solo para él, sino para todos los que alguna vez se sintieron invisibles a pesar de haberlo dado todo por su patria. Y mientras el sol comenzaba a caer, proyectando sombras largas sobre el asfalto, cada persona allí presente supo, en lo más profundo, que lo que presenciaban no era un evento, era una redención. Alguien en medio del silencio respetuoso había grabado la escena sin filtros ni adornos. El video no tenía música dramática ni edición elaborada, solo mostraba lo que había ocurrido. Un veterano humillado, una comunidad despertando y un hijo que llegó para restaurar la dignidad de su padre. Las imágenes comenzaron a circular por redes sociales, primero en la región, luego en todo el país. Y lo más impactante es que nadie discutía lo que se veía. No había lugar para debates, era la verdad, tal como sucedió. La historia de Walter Briones, ese hombre silencioso que compraba pan sin esperar nada a cambio, se volvió símbolo. En los noticieros nacionales la presentaban con respeto. Mostraban sus fotos antiguas como mecánico militar. Hablaban de sus misiones, de sus medallas. Pero más allá de su historial, lo que conmovía era su actitud. Nunca pidió reconocimiento, nunca levantó la voz. Solo esperaba respeto, y cuando lo perdió, no gritó, solo hizo una llamada. Esa dignidad silenciosa fue lo que tocó corazones. En cuestión de días, el alcalde de la ciudad organizó un acto cívico para homenajearlo. Fue en la plaza central, la misma que años atrás Walter ayudó a construir como voluntario. Hubo un coro escolar que entonó canciones patrióticas. Se leyeron cartas de veteranos de todo el país. Personas que nunca habían oído hablar de él viajaron horas para estar presentes, y cuando Walter subió al escenario, escoltado por su hijo, nadie aplaudió de inmediato. Todos se pusieron de pie, en silencio, porque había momentos que no necesitaban ruido, solo presencia. Walter no dio un discurso, solo agradeció con un nudo en la garganta y los ojos húmedos. Luego, con voz baja pero firme, pidió que el homenaje no fuera solo para él, que sirviera para recordar a los que ya no estaban, a los que murieron sin reconocimiento, a los que volvieron rotos y nunca fueron escuchados. Y en ese momento, el aplauso estalló, largo, sostenido, sentido, no por espectáculo, sino por deuda. Los medios continuaron difundiendo su historia, programas de radio lo entrevistaron, periódicos de otros países publicaron reportajes sobre su vida, pero Walter seguía siendo el mismo, caminando por la misma calle, saludando con la cabeza, agradeciendo cada gesto con una sonrisa humilde. No cambió él, cambió el mundo. A su alrededor, porque a veces una bofetada despierta más que 1000 discursos, y ésta, sin quererlo, había despertado una nación. Y mientras su historia cruzaba fronteras, Walter volvía a su rutina. Pero ahora, cada paso que daba llevaba consigo una memoria colectiva. Ya no caminaba solo, caminaba acompañado por todos los que, desde ese día, decidieron no callar nunca más ante la injusticia. Pasaron algunos días desde el homenaje cuando una carta, escrita a mano y sin membrete, llegó a la puerta del bar. El sobre estaba dirigido a Walter Briones, con letra torpe pero sincera. Nadie sabía de dónde venía, hasta que el dueño del local lo entregó con discreción. Walter lo recibió en silencio, lo abrió con calma y leyó cada palabra como si leyera los fragmentos de un alma rota. Era del joven que lo había golpeado,
No pedía excusas elaboradas ni usaba adornos vacíos. Solo decía que estaba avergonzado, que no había dormido desde aquel día y que, si Walter lo permitía, quería mirarlo a los ojos y pedirle perdón. Walter guardó la carta en su chaqueta y no dijo nada durante horas. Por la tarde, pidió una mesa privada en la parte trasera del bar. Pocos minutos después, el joven llegó, solo, sin chaquetas llamativas, sin gestos de arrogancia. Estaba nervioso, no sabía cómo empezar. Walter le indicó con un gesto que se sentara. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Era el tipo de silencio que limpia, que permite pensar. Y entonces el muchacho rompió en llanto. Dijo que no sabía quién era, que actuó con ignorancia y que deseaba que ese momento no definiera su vida para siempre. Walter lo escuchó sin interrumpir, no por frialdad, sino por respeto. Cuando terminó de hablar, el veterano le respondió con voz serena: el verdadero perdón empieza cuando uno decide cambiar, no cuando otros lo otorgan. Y luego agregó algo que el joven jamás olvidaría: yo no busco que me respetes, a mí. Respeta a todos los que, como yo, pasaron por cosas que tú no podrías imaginar, para que hoy puedas vivir en libertad. Fue una frase sencilla, pero tenía el peso de una vida entera detrás. Ese día no hubo abrazos, ni fotografías, ni frases grandilocuentes. Solo un apretón de manos largo, firme, sincero. Y algo dentro del joven cambió. Nadie lo empujó a hacerlo, pero por decisión propia comenzó terapia psicológica. Luego se ofreció como voluntario en el centro de atención a veteranos más cercano. Ayudaba con tareas pequeñas al principio, servir café, ordenar archivos, pero cada semana su presencia se volvía más valiosa. Escuchaba historias, cargaba sillas, aprendía a mirar de frente a hombres que, hasta poco tiempo antes, ni siquiera sabía respetar. Con el tiempo fue ganando la confianza de aquellos que no la entregan fácil. Los veteranos lo empezaron a llamar por su nombre. Uno incluso le regaló una bandera vieja con una nota que decía: para que no olvides lo que ahora sabes. Y él la colgó en su cuarto. Ya no como símbolo de culpa, sino de compromiso, porque cuando alguien decide reconstruirse, cada día es una oportunidad de hacerlo mejor. Y ese joven, que una vez cruzó la línea, ahora caminaba firme del otro lado. Y así, lo que comenzó como una escena de vergüenza pública, terminó convirtiéndose en una historia de redención real. Porque el perdón no borra el pasado, pero puede construir un futuro donde el respeto y la humanidad tengan una segunda oportunidad. Meses después de aquel día, el bar volvió a su ritmo habitual, pero algo había cambiado para siempre. No en las mesas, ni en las luces, ni en la música. Había cambiado en la conciencia colectiva. Justo frente al lugar donde Walter fue derribado, el municipio instaló una placa de bronce incrustada en el suelo. Era sobria, elegante, sin ornamentos innecesarios. En ella se leía una sola frase, corta, poderosa. Él nunca pidió ser visto, solo se mantuvo en pie. No llevaba su nombre, porque no hacía falta. Todos sabían a quién pertenecía ese honor. La calle fue rebautizada oficialmente como Campo Briones, no por protocolo, sino por consenso. Fue una propuesta ciudadana impulsada por veteranos, maestros, comerciantes y estudiantes. No se trataba solo de rendir homenaje a un hombre, sino de marcar un lugar donde la dignidad cayó y volvió a levantarse. Desde entonces, cada año, en esa plaza, se realiza un acto cívico donde los niños leen cartas a los héroes anónimos. Y Walter, siempre sentado en la primera fila, escucha con la misma humildad de quien no busca aplausos, solo justicia. El impacto de aquella tarde no se apagó con el tiempo.
Por el contrario, creció. Walter se convirtió en un símbolo silencioso, no porque lo buscara, sino porque su ejemplo lo impuso. Jóvenes que nunca pensaron en los veteranos comenzaron a interesarse en sus historias. Escuelas locales incluyeron su caso en clases de valores. Incluso grupos de motociclistas organizaron campañas de respeto en su nombre. La ciudad había recuperado algo que creía perdido: la capacidad de honrar a quienes merecen ser recordados. Él, joven que alguna vez levantó la mano para humillar, ahora la usaba para servir. Continuó su trabajo voluntario en el centro de veteranos y fue invitado a hablar en programas comunitarios sobre errores, perdón y cambio. Su transformación fue tan sincera que algunos veteranos que al principio lo miraban con recelo terminaron abrazándolo. No por debilidad, sino porque entendieron que en la reconstrucción del respeto también caben quienes se equivocaron, si están dispuestos a caminar con humildad. El comandante Briones regresó a su base después de unos meses, pero no sin antes dejar una carta en el despacho del alcalde. En ella escribió: «No vine solo como militar, vine como hijo. Y me voy sabiendo que al menos por un momento todos recordamos lo que importa». La carta fue leída en un acto público y ovacionada de pie, porque a veces una simple frase basta para sellar una memoria colectiva. Y así, la historia de Walter Briones no se convirtió en leyenda porque fuera contada muchas veces, sino porque fue vivida con verdad. En cada paso de ese suelo marcado por la injusticia, hoy florece un legado, uno que enseña que la honra no muere, solo espera ser reconocida. No todos los héroes llevan capa. Algunos caminan lento, con la espalda encorvada y el recuerdo de una patria que a veces parece haberlos olvidado. Walter nunca pidió homenajes, solo quería caminar tranquilo, con la dignidad que su historia merecía. Pero ese día lo tiraron al suelo frente a todos, y mientras muchos miraron para otro lado, su hijo llegó con la memoria viva y la justicia en el corazón, y el pueblo por fin se puso de pie. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Realmente valoramos a quienes nos dieron tanto? ¿Qué harás tú para no olvidar estas historias? Si esta historia tocó tu corazón, honra su legado. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite recordar que el respeto no se mendiga, se defiende.